Bienvenidos a todos, sale, vale, vamos a continuar con el tema de química que quedó ayer pendiente. Acuérdense que ayer estuvimos trabajando todo lo que era el concepto de aire. Empezamos con algunas reacciones que se generan gracias al oxígeno, ¿vale? Analizamos combustión, combustión completa, incompleta, ¿vale? Vimos por ahí reacciones de oxidación, algunas otras reacciones en medios acuosos y nos quedamos por ahí en el concepto de oxidación y reducción. ¿Sale? ¿Vale? Nada más para recordar que es pregunta de examen, ¿vale? Acuérdense, siempre que nosotros digamos que un átomo se oxidó, significa que ese átomo perdió electrones. Repito, pregunta de examen, ¿sale? ¿Vale? Cuando nosotros hablemos del hecho de que se oxidó un átomo, esto quiere decir que el átomo perdió electrones, no se les olvide, ¿sale? ¿Vale? Siempre de los siempres, ¿vale? Cuando algo se oxida, pierde electrones, ¿sale? ¿Vale? Y del lado contrario, ¿sale? ¿Vale? Si algo se reduce, va a ganar electrones. Repito, por favor, anótenlo. ¿Sale? ¿Vale? Siempre que nosotros decimos que algo se oxida, quiere decir que este algo, este átomo, perdió electrones. Una vez más, cuando algo se oxida, pierde electrones. Cuando algo se oxida, pierde electrones. ¿Sale? ¿Vale? Y si algo se reduce, si un átomo se reduce, hablamos de que está ganando electrones. ¿Sale? ¿Vale? ¿Ya quedó anotada esa pregunta de examen? Vientos. Ahora, ojo, ayer mencionamos con base en esta reacción, ¿sale? ¿Vale? Por ahí cuando un elemento se oxida, cuando uno se reduce, cuando es agente reductor, agente oxidante, la forma oxidada y la forma reducida. Pero, obviamente, para poder entender mucho mejor estos conceptos, primero tenemos que aprender a determinar los estados de oxidación de cada uno de los elementos, obviamente dentro de un compuesto. ¿Sale? ¿Vale? Para eso vamos a analizar las siguientes reglas. Presten atención. ¿Sale? ¿Vale? Primero, tenemos que recordar que va a haber elementos que van a tener más de un número de oxidación. Ayer lo vimos, ¿verdad? Ayer lo vimos con el cloro, ¿sale? ¿Vale? Que el cloro luego se alocaba y podía utilizar su número de oxidación, bueno, todos sus números de oxidación con el oxígeno, ¿verdad? Entonces, en este caso, para poder determinar el número de oxidación de elementos que van a tener más de un número de oxidación, se van a utilizar las siguientes reglitas, ¿sale? ¿Vale? Para empezar, siempre de los siempres, ¿vale? El hidrógeno va a tener un número de oxidación de +1, siempre, ¿sale? ¿Vale? Excepto en los hidruros, ¿sale? ¿Vale? Repito entonces, siempre el hidrógeno va a tener un número de oxidación de +1. ¿Sale? ¿Vale? Siempre el hidrógeno tiene un número de oxidación de +1. ¿Vale? ¿Qué significa que tenga un número de oxidación de +1? ¿Se acuerda, ah, Carlita? ¿Qué significaba que tuviese un número de oxidación de +1? No, Joana, ¿qué significa que el hidrógeno tenga un número de oxidación de +1? A ver, Ángel, ¿qué significaba cuando un número de oxidación era positivo? ¿Que a qué tendía? ¿A qué tiende? Santo Cristo. Se los acabo de explicar el día de ayer a todos, ¿eh? Ah,
No. A ver, cuando era un número de oxidación negativo, perdón, positivo, significaba que tiende a donar su electrón, tiende a perder electrones para poder quedar con carga positiva. Yo ayer les expliqué a todos, incluyendo a los de Comipems, la diferencia entre valencia y número de oxidación. La valencia son todos los electrones que están en el último nivel energético con los que los átomos hacen elementos. Mientras que el número de oxidación es cómo va a usar esa valencia el átomo. Y el número de valencia es un número entero, es decir, va a tener signo positivo o negativo. Y si es positivo, eso significa que tiende a ceder ese electrón de valencia que tiene. Si es negativo, significa que tiende a ganar electrones. Entonces, en esta parte, nosotros tenemos que recordar, si tenemos un número de oxidación positivo, hace referencia a que tiende a ceder electrones. Entonces, el hidrógeno va a tener un número de oxidación positivo en cualquier compuesto que forme, es decir, que va a tender a donar su electrón. ¿Sí me voy a entender? Excepto en los hidruros. Cuando el hidrógeno trabaja con otro compuesto para formar un hidruro, el hidrógeno va a tener un número de oxidación de -1. ¿Sale? ¿Vale? Estas reglitas, esto sí se lo tienen que aprender, ¿vale? Porque les van a preguntar uno de estos en el examen. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, acuérdense, siempre el hidrógeno en cualquier compuesto va a tener un número de oxidación de +1, excepto en los hidruros. Bueno, ¿cuál era la condición o las características para hablar de hidruro? ¿Se acuerda, Yolo? ¿Cómo sé que es un hidruro? ¿No, Yolo? Pero si veo la fórmula química, ¿cómo sé que es un hidruro? Para bautizar, o sea, si yo tengo un compuesto químico, ¿cómo sé que ese compuesto químico inorgánico es un hidruro? Sí, Eric, ese es un hidróxido. Un hidruro. Hidruro. El OH es un hidróxido. Santo Cristo, se está acercando la fecha del examen y esos detallitos, son importantes para el examen, ¿eh? A ver, los hidruros tenían la siguiente característica. ¿Sale, vale? Un hidruro iba a estar formado por un metal más un hidrógeno. Esto me iba a dar como resultado un hidruro, ¿vale? Y si yo lo quería bautizar, se le pone hidruro de el metal que estamos manejando. Por ejemplo, pensemos en un metal, el sodio, ¿sale? ¿Vale? Y luego le ponemos un hidrógeno. Esto que está aquí se va a llamar hidruro de, ¿qué metal es? Sodio. Esto es un hidruro.
Entonces, como esto es un hidruro, en este tipo de compuestos, el hidrógeno no va a trabajar con un +1. Como está hasta el final, va a trabajar con un -1. ¿Sale, vale? Efectivamente, es un metal con un hidrógeno. Es un hidruro. ¿Sale, vale? Entonces, en esta parte, ¿vale? En esta parte nosotros tenemos, ¿sale, vale? Un hidruro. Acuérdense, el hidruro va a estar formado por un metal y un hidrógeno. ¿Sale, vale? Siempre al final va el hidrógeno y como al final va el hidrógeno, ahí va a tener un número de oxidación negativo de -1. De hecho, siempre en un compuesto primero se pone, ¿vale? El que tiene número de oxidación o los primeros siempre tienen un número de oxidación positivo, o sea, son cationes y luego se ponen los aniones, que son los iones negativos. Aquí en este caso, el hidruro de sodio, como el hidrógeno está trabajando para formar un hidruro, en este caso, nuestra reglita nos dice que el hidrógeno siempre trabaja con +1, excepto cuando forma hidruros. Al formar hidruros, como el hidrógeno se encuentra al final en la posición de los aniones, ahí trabaja con un número de oxidación de -1. Otro ejemplo de hidruro. Pues vamos a poner un metal que es el litio y luego un hidrógeno. Si nosotros tenemos el metal que es el litio más el hidrógeno, ¿vale? En este caso, otra vez hablamos de que es un hidruro. ¿Sale? ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene su metal y tiene su hidrógeno. Entonces, este va a ser un hidruro de litio. Ahí está. Esta es pregunta de examen. ¿Cómo se forman los hidruros? ¿Sale, vale? Es pregunta de examen. ¿Cómo se forman los hidruros? Los hidruros se forman de la unión de un metal con un hidrógeno. ¿Dudas? ¿Ya no se les olvida lo que es un hidruro? Porque ahorita lo vamos a utilizar, sale, vale, lo vamos a utilizar para poder determinar los estados de oxidación, es decir, el número de oxidación que va a utilizar cada elemento dentro de un compuesto para que cuando veamos, bueno, para que si nos da tiempo y ver reacciones de redox, podamos determinar quién se oxida, quién se reduce, quién es el agente reductor, quién es el agente oxidante, cuál es la forma oxidada y cuál es la forma reducida. ¿Dudas? ¿Dudas? A ver, manden aquí carita feliz en el chat, por favor, para saber que están, aunque sea. Mande, Fer. No se preocupe, Fer. Sale, vale, vientos. ¿Dudas, dudas? Bueno, seguimos con las reglitas, ¿ok? Seguimos con, acuérdense, estas reglitas sí las tenemos que tener bien presentes, ¿sale, vale? Y más los que van para área 2 y los que van para químicos. Los que van para químicos ya en la facultad van a dar por hecho a los profesores que ya saben que ustedes vieron eso en la prepa, ¿sale, vale? Y los que van para COIPEMS también nos preguntan el concepto de oxidación y de reducción. ¿Sale? Acuérdense que ya les mencioné que oxidación es la pérdida de electrones, ¿sale? ¿Vale? Y que reducción hace referencia a cuando se genera una ganancia de electrones, ¿sale? ¿Vale? Seguimos entonces. Me voy al PowerPoint. Y entonces no se les olvide, por amor de Dios, ¿sale? ¿Vale? Los hidruros van a estar formados por un metal más un hidrógeno. En este caso, entonces, siempre el hidrógeno va a tener un número de oxidación de +1, excepto cuando estamos formando hidruros. Si formamos hidruros como el hidrógeno está hasta el final,
Entonces, al formar un hidruro, ahí ya se está manejando un número de oxidación negativo. ¿Sale, vale? Seguimos entonces. El oxígeno, el oxígeno siempre de los siempre, el oxígeno, repito, siempre de los siempre va a tener un número de oxidación de -2. Esto apréndanselo, ¿sale, vale? Apréndanselo. Siempre de los siempre el oxígeno va a tener un número de oxidación de -2, ¿sale, vale? Excepto en los peróxidos, en donde su número de oxidación es de -1, ¿sale, vale? Pero eh, eh, en el caso de los demás compuestos, siempre va a tener uno de -2, ¿sale, vale? Luego tenemos los elementos del grupo 1A, los metales alcalinos, ¿sale, vale? Los elementos del grupo 2A, ¿sale, vale? Los alcalinotérreos, ¿vale? Y los elementos del grupo 3A, los térreos, ¿vale? O los del boroaluminio, van a tener un número de oxidación de acuerdo a su familia, a su grupo. Es decir, los metales del 1A pues va a ser de +1. Los del 2A pues va a ser de +2. Y los del 3A va a ser de +3 respectivamente. Eso está muy fácil. Es decir, si yo tengo mi compuesto un metal del grupo 1A, su número de oxidación va a ser +1. Si yo ocupo un metal del grupo 2A, pues hace referencia a un número de oxidación de +2. Y si tenemos un metal, ¿sale, vale? O un elemento del grupo 3A, pues entonces hacemos referencia al +3. ¿Sale, vale? Eso está muy sencillito. Repito entonces, los elementos del 1A van a tener un número de oxidación de +1. Los del 2A un número de oxidación de +2. Y los del 3A un número de oxidación de +3. ¿Sale, vale? ¿Dudas, dudas? Perfecto. Siguiente reglita. Los elementos de la familia 7A, ¿vale? Que se van a combinar con metales para formar sales binarias, van a tener un número de oxidación de -1, ¿vale? Repito, los elementos de la familia 7A que se combinan para formar por ahí sales binarias van a tener un número de oxidación de -1. ¿Vale? Ojo, tenemos que recordar todas estas reglitas porque ahorita que nosotros estemos determinando estados de oxidación, es decir, viendo qué número de oxidación va a ocupar o va a utilizar el elemento dentro de un compuesto que llega a tener más de un número de oxidación, pues requerimos recordar esas reglitas. ¿Sale, vale? Bien, entonces vamos a revisar cuáles son estos elementos que se unen para formar sales binarias aquí en una tabla periódica que me acabo de encontrar. Ahí está. Vámonos al... Fíjense. Vean, aquí me están diciendo, sale, vale, aquí me están diciendo que los elementos de la familia 7A, sale, vale, en este caso, vean, tenemos al flúor, tenemos al cloro, al bromo, al yodo, al astato, ¿sale, vale? Estos elementos, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿no? Ahí está formando una sal binaria.
Entonces, cuando estos elementos se unen, ¿vale? Con un metal para formar una sal binaria como el cloruro de sodio, nosotros tenemos que su número de oxidación va a ser de de -1. ¿Sale, vale? ¿Por qué? Porque ahí tienden a ganar un electrón al combinarse con un metal, porque ayer mencionábamos pues que los metales siempre tienden a perder electrones. ¿Sale, vale? Vientos, vientos. ¿Ya me escuchan de nuevo? ¿Sí me escuchan todos? Perfecto, sale y vale. Entonces, dudas de esta reglita, acuérdense, los elementos de la familia 7A, cuando forman sales al unirse con un metal, van a tener un número de oxidación de -1. ¿Sale, vale? Me regreso al PowerPoint. Ahí está. Y luego fíjense, los elementos en estado natural, es decir, los elementos que no se combinaron con ningún otro compuesto, pero que son parte de una reacción química, van a tener un número de oxidación de 0. ¿Sale, vale? En este caso, cualquier elemento que sea parte de una reacción química y que no esté combinado con otro elemento para formar un compuesto, va a tener un número de oxidación de 0, porque el número de oxidación prácticamente es cómo se usa la valencia dentro de un compuesto. Entonces, si no está formando ningún compuesto, no se activa este número de oxidación. ¿Sí me doy a entender? Por eso yo les mencionaba ayer la diferencia entre valencia y número de oxidación. ¿Por qué? Porque la valencia siempre va a estar presente. La valencia, sin importar si yo forme o no forme un compuesto, va a estar presente porque corresponde al número de electrones que están en el último orbital o en el último nivel energético del átomo de un elemento. Mientras que el número de oxidación ya es cómo se usa esa valencia, ¿sale? ¿Vale? O cómo se usa estos electrones de valencia para formar enlaces y generar compuestos. ¿Sale, vale? Dudas. Ahora, para que un compuesto sea eléctricamente estable, siempre tiene que ser eléctricamente neutro. ¿Cómo es eso, profe? Cuando nosotros tengamos que determinar el estado de oxidación, es decir, el número de oxidación que está utilizando cada uno de los elementos dentro de un compuesto, cuando sumemos esos números de oxidación, forzosamente me tienen que dar 0. Esa es la forma, ese es el truco que nosotros vamos a utilizar para poder generar la determinación de los estados de oxidación que van a tomar cada uno de los elementos al formar un compuesto. ¿Sale, vale? Y más con elementos como por ejemplo el cloro, que luego se le aloca y tiene 3, 4 estados, números de oxidación, ¿no? El cloro, el azufre, el nitrógeno, son de los más complicados porque tienen más de 2 números de oxidación. Y entonces ustedes dirán, profe, ¿y entonces aquí con qué está trabajando? Pues para eso es esta clase y para eso son estas reglitas. ¿Sale, vale? Dudas. Ahora, aquí les van algunos tips extra. ¿Sale, vale? Estos ya no están aquí en la diapositiva, ¿vale?
pero pues son consejos que yo les doy porque les van a ayudar a facilitarles un poquito la tarea de determinar los estados de oxidación, es decir, qué número de oxidación utiliza estos elementos que tienen más de un número de oxidación. ¿Sale, vale? Primer consejo. Cuando nosotros tenemos el ion OH, como yo lo mencionó ahí en el chat, siempre va a tener un número de oxidación de -1. El OH, ¿vale? Va a tener un número de oxidación de -1, ¿vale? Y el otro consejo, el otro tip es que siempre nosotros vamos a empezar formando un compuesto con cationes, es decir, los primeros elementos de un compuesto van a ser siempre con cargas positivas, números de oxidación positivos. Y siempre el último va a tener un número de oxidación negativo. Siempre, profe, sí. Siempre, ¿sale, vale? Los últimos elementos de un compuesto, el último elemento de un compuesto va a tener un estado de oxidación, un número de oxidación negativo. ¿Sale, vale? Siempre apréndanse eso. Siempre van los cationes y luego van los aniones. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Ya podemos pasar a los periodos de ejercicios? Acuérdense que ahorita vamos a aplicar todas estas reglas, ¿eh? Sale, vale. Entonces, vamos a empezar. Vamos a determinar los estados de oxidación del ácido fosfórico, ¿vale? Entonces dice, lo primero que tenemos que hacer es colocar los números de oxidación que ya no sabemos. Ya saben que siempre por siempre el hidrógeno, no siempre, mi estimado Ángel. El último elemento, tenemos que ver cuál es. En este caso, como el último elemento es oxígeno, va a ser de -2. ¿Cómo sé que es de -2? Porque no es un peróxido. Salvo que sea un peróxido, va a ser de -1. Pero como aquí no es un peróxido, entonces no va a ser de -1. Aquí, ¿vale? Acuérdese siempre, no es de regla que va a ser -1 o -2. No. Aquí el tip es que va a ser positivo al principio y negativo al final. Pero no sé si va a ser +1, +2, +3, +4, o no sé si va a ser -1, -2, -3, -4, no lo sé. El tip es que siempre los primeros son positivos y el último es negativo. Ese es el tip. Sí quedó, pero no, el número como tal no, porque el número depende del elemento. Cada elemento tiene una valencia distinta. Entonces, con base en la valencia se determina cómo se usa esa valencia, que es el número de oxidación. Y ahí ya viene, si es positivo, pues significa que está cediendo electrones y que forma cationes, y si es negativo, significa que está ganando electrones y que forma aniones. ¿Sale, vale? Entonces, vean. Aquí tenemos el ácido fosfórico. Entonces, el ácido fosfórico tiene un hidrógeno, pero no es un hidruro, porque para que sea un hidruro, el hidrógeno tiene que estar hasta el final. Entonces, es un ácido. Acuérdense que de reglita yo les dije que siempre que ustedes vean una H al principio, va a ser un ácido. Esa es la regla. Si tenemos una H al principio, es un ácido, ¿va? Entonces, tenemos el ácido fosfórico, ¿va? Entonces, determinamos los números de oxidación que ya no sabemos de memoria. Primero, el oxígeno, sí o sí, va a ser de -2. ¿Por qué? Porque aquí no es ningún peróxido. Para que sea de -1 tiene que ser un peróxido. En este caso no es peróxido, va a tener un estado de oxidación de -2. ¿Sale, vale? Y luego, el hidrógeno siempre va a ser de +1, excepto en los hidruros. En los hidruros es de -1. Como no es un hidruro, pues entonces yo le voy a asignar el número de oxidación de +1. Y entonces el plomo, perdón, el fósforo. En el caso del fósforo, nosotros vamos a tener que puede haber varios números de oxidación. ¿Sale, vale? Entonces, para el fósforo puede ser de +-3 o puede ser de +5. O sea, tiene tres números de oxidación. Santo Cristo, pues vamos a ver cuál es el que va a utilizar. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar los estados de oxidación
¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Recuerden que para que un compuesto sea estable, cuando nosotros sumamos las cargas de los iones que forman este compuesto, me debe de dar 0. Pero para hacer eso, debemos de tomar en cuenta el número de átomos de ese elemento que va a tener el compuesto. Entonces, lo primero que hago es, vean, estado de oxidación del hidrógeno en el ácido fosfórico va a ser de +1. Pero yo tengo este subíndice 3 chiquito. El subíndice 3 me está indicando que hay 3 hidrógenos, es decir, cada hidrógeno va a tener una carga de +1. Entonces, si quiero saber toda la carga eléctrica total que aporta el hidrógeno al ácido fosfórico, debo de multiplicar +1, que es el estado de oxidación de cada hidrógeno, por 3. ¿Por qué por 3? Porque en el ácido fosfórico tenemos 3 hidrógenos. ¿Sale, vale? Y luego le voy a sumar +X, porque yo no sé cuál es el estado de oxidación del fósforo. Yo no lo sé. ¿Sale, vale? Y luego bajamos el estado de oxidación del oxígeno, que es -2. Siempre es -2, excepto en los peróxidos. Siempre es -2, excepto en los peróxidos. Entonces, ya que bajamos el -2, yo sé que cada átomo de oxígeno va a aportar a mi compuesto, a mi ácido fosfórico, una carga eléctrica de -2. Pero yo tengo 4 átomos de oxígeno. ¿Cómo lo sabe, profe? Porque este subíndice que tenemos aquí, este 4 chiquito que tenemos aquí, me está generando, ¿sale, vale? El hecho de que este compuesto va a tener 4 átomos de oxígeno. ¿Sale, vale? Es decir, el subíndice que está en un compuesto me indica el número de átomos de ese elemento que hay en ese compuesto. ¿Sale, vale? Y entonces multiplicamos -2 por 4, porque cada átomo de oxígeno, yo tengo 4, me aporta -2 de carga eléctrica. ¿Sale, vale? Y entonces me va a quedar +1 por 3, +3, +X. Luego, -2 por 4, pues me queda -8. Y entonces 3 más X menos 8 tiene que ser igual a 0. Oiga, profe, ¿y siempre igualamos a 0? Sí. Acuérdense que la reglita me dice que para que un compuesto sea eléctricamente estable, este debe de ser neutro. Es decir, la carga o la suma de las cargas de los iones que forman el compuesto debe de ser 0. Entonces, siempre se va a igualar a 0. Siempre nosotros vamos a encontrar una ecuación al igualar a 0. Siempre. ¿Sale, vale? ¿Dudas? Y ya si yo quiero conocer el estado de oxidación del fósforo, pues simple y sencillamente voy a despejar a la X. ¿Sale, vale? En este caso, el -8 está restando, se neutraliza sumando, el +3 está sumando, se neutraliza restando, y me queda 8 menos 3 más 5. Acuérdense que al determinar números de oxidación o estados de oxidación, sí necesitamos colocar los signos. Sí o sí se colocan los signos. Repito, aquí sí tenemos que poner los signos porque mi número de oxidación, al ser positivo, me está indicando que está perdiendo electrones. ¿Sale, vale? Al ser negativo, me está indicando que está ganando electrones. Aquí sí tenemos que poner el signo, aunque sea positivo. Estamos en química. Pues aquí sí, en un estado de oxidación o número de oxidación, que ya el estado es la aplicación del número de oxidación. Cuando es positivo, sí hay que indicar que es positivo. Y entonces, el número de oxidación del fósforo sería de +5. Y ya encontramos la solución. ¿Dudas? ¿Fácil o difícil? Perfecto. ¿Hacemos otro o ya les dejo ejercicios? ¿Otro? Ya, otro. Sale, vale. Vamos a sacar ahora el del óxido de plomo.
Eso está bien facilito porque nada más tenemos dos elementos. Entonces, el óxido de plomo, ¿vale? Tenemos que el oxígeno, sí o sí, como no es un peróxido, ¿con cuánto va a trabajar? ¿Cuál va a ser su número de oxidación del oxígeno? Perfecto, entonces colocamos el -2, ¿vale? Arribita del oxígeno, indicando que va a tener, ¿sale y vale? Este estado de oxidación porque no es un peróxido. Si fuese un peróxido, pues ahí sería de -1, ¿no? En este caso va a ser de -2, ¿vale? Y el del plomo, pues quién sabe cuánto es. Si nos damos a una tabla de números de oxidación, ¿sale y vale? El plomo puede trabajar con varias o varios estados de oxidación, ¿sale y vale? Entonces es más complicado porque puede ser de +2, o de +4 o -4. ¿Sale? ¿Vale? Entonces ahí está medio complicado, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues vamos a determinar los estados de oxidación. El del plomo yo no lo conozco, entonces bajamos una X, ¿vale? Que va a ser mi incógnita. Y luego, otra vez, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Pues solo uno. ¿Vale? ¿Y cuánta carga me aporta ese átomo de oxígeno? Pues de -2. Me queda -2 por 1, -2, y me queda X -2 igual a 0. ¡Profe! ¿Siempre igualamos a 0? Sí. Acuérdense que para que un átomo, para que un compuesto sea está eléctricamente estable, siempre la suma de los números de oxidación o de las cargas que aporta cada uno de los elementos que lo compone me debe de dar 0, sí o sí. ¿Va? Entonces aquí lo estamos igualando a 0 para poder generar la estabilidad eléctrica, para que sea estable, ¿vale? Y entonces, pues bien fácil. Si el -2 está restando, se neutraliza sumando. Y entonces el número de oxidación que utiliza el plomo en el óxido de plomo va a ser de +2. Y ya, dudas. Voy a hacer más. Dudas, mande Yolo. Para identificar a un peróxido es bien fácil. Para, para empezar, no va a venir en su examen, pero usted sí lo va a necesitar. En el caso del peróxido, vamos a tener mismo número de átomos. Este, exactamente, es con O2 al final. Exactamente. El peróxido, muy bien, es con O2 al final. No, de que al contrario, mi estimado, Yolo. ¿Sale, vale? Vientos. Me, me regreso, no me regreso, me voy al Hydru para hacerlos ya. Esos son los que traigo ahí preparados. Ahora vamos a sacar unos compuestos, ¿no? Y vamos a sacar los estados nosotros solitos. A ver, ahí está. Vale, entonces vamos a ver cómo se hace esto. Bien fácil. Vamos a empezar con el siguiente compuesto, que sea un cloruro de magnesio, un cloruro de magnesio, ¿va? Un cloruro de magnesio. Vamos a ver. Cloruro de magnesio. Déjenme bajo esto. Cloruro de magnesio. ¿Cuál sería la fórmula química del cloruro de magnesio, mi estimado Yolo? Muy bien, MgCl2. Ahí está. Sale, ¿vale? Vientos. Entonces, tenemos el cloruro de magnesio, ¿va? Lo primero que tenemos que hacer es recordar la reglita que me dice que los elementos de la familia 7A
¿sale vale? Es decir, los elementos térreos, ¿sale vale? Cuando formaban sales, ¿cuál era el número de oxidación que utilizaban? O sea, el flúor, -1, exactamente. O sea, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Cuando forman sales, trabajan con -1, por amor de Dios. El cloro, sale, vale, ahí anótenlo. El cloro, el flúor, el bromo, el yodo, cuando forman sales, ¿cómo sé que es una sal? Porque tiene terminación uro. Cloruro de sodio, cloruro de magnesio, cloruro de tal. Si nosotros unimos un metal con uno metal, en este caso de la familia 7A, ¿sale, vale? Siempre trabaja con -1. Entonces voy a agarrar y le voy a poner aquí el -1. ¿Sale, vale? Pero si nos vamos a una tabla, ¿sale? Vale, vamos a tratar de determinar nuestro estado, nuestro número de oxidación del magnesio, ¿sale? Vale, ahí le voy a poner X, ¿sale? Vale, porque esa pues yo no me la sé de memoria, aunque la verdad sí, porque está en la familia, pues 2A, y si está en la familia 2A, quedamos que cuál es su estado de oxidación, su número de oxidación si está en la familia 2A. 2 más 2. Bueno, si se lo ponemos de una vez, porque está muy fácil. Mejor hacemos otro más difícil. Entonces va a ser de +2. ¿Sale, vale? ¿Por qué? Porque está en la familia 2A. Si ustedes se van a la tabla periódica, el magnesio está en la 2A, junto con el berilio, el calcio, y entonces todos los elementos de la familia 2A van a tener un número de oxidación de +2. ¿Sale, vale? Siempre, profe, sí, ahí está. Y acuérdense, todos los elementos de la familia 1A, ¿de cuánto es? De +1. Y de la 3A, de +3. Entonces, pues está muy fácil. ¿Sale, vale? Vamos a hacer otro, porque este está muy, muy, muy sencillito. ¿Sale, vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A determinar los estados de oxidación del hidruro de calcio. Muy bien, del hidruro de calcio. Hidruro de calcio. Acuérdense, si es un hidruro, pues entonces nosotros sabemos que de cuánto, bueno, para empezar, si es un hidruro, ¿dónde debe de ir el hidrógeno? ¿Al principio o al final, si es un hidruro? Al final, ¿verdad? Entonces, es hidruro de calcio, me va a quedar CaH y aquí va el 2. ¿Sale, vale? El hidruro de calcio. Ahí está. Entonces, ahora sí, si va hasta el final, nosotros sabemos, es que también está bien fácil. Si va hasta el final, nosotros sabemos que su estado de oxidación es de -1. ¿Sale, vale? Es de -1. Y entonces el calcio, vayan a su tabla periódica, el calcio, ¿en qué familia está? En la 2A. ¿De cuánto va a ser su estado de oxidación? De +2. Acuérdense, si es estado de oxidación, tienen que decirlo con todo y signo, +2. Acuérdense que no estamos en matemáticas, estamos en química y aquí es importante que nosotros coloquemos el signo en los estados de oxidación, ¿ok? El calcio es de +2 y ya. Si queremos comprobar que sea eléctricamente neutro, fíjense, +2 por un átomo de calcio sería +2 por un átomo de calcio más -1 por 2 átomos de hidrógeno. Me queda +2 por 1, pues me queda +2. Me queda -1 por 2, -2 por más, -2. Y +2 menos 2, 0. Ahí está. Ya comprobamos que sí es eléctricamente neutro. O sea, está correcto como determinamos los estados de oxidación. ¿Sale, vale? Va. Vámonos a otro. Uno bien conocido
¿Sale, vale? Que no nos va a salir tan, bueno, sí nos va a salir muy fácil, pero no tan directo como estos de aquí. Dice el dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Ahí está. Dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono, pues es CO2. Ahí está. Dióxido de carbono. Pregunta, aquí hay un detallito, ¿verdad? Porque aquí, yo lo me dice, oiga, profe, los peróxidos siempre terminan con O2. Sí, esta es una excepción, ¿sale, vale? Porque está trabajando con un no metal, ¿sale, vale? Que es el carbono. Entonces aquí es un óxido, ¿sale, vale? Aquí es un óxido, ¿sale, vale? O un anhídrido, ¿sale, vale? Porque está trabajando con un no metal, ¿sale, vale? Entonces, en este caso, que es mi óxido no metálico, ¿vale? O mi anhídrido, nosotros tenemos un dióxido de carbono. Entonces, si es un dióxido, es un óxido, no es un peróxido, ¿con cuánto va a estar trabajando el oxígeno? Perfecto. Colocamos entonces el -2. Ahí está. Sale, vale. Y entonces el carbono, pues si quién sabe, ¿no? Vamos a ver entonces con cuánto trabaja el carbono. Entonces, yo sé que el estado de oxidación del carbono más el número de oxidación que tiene el oxígeno por el número de átomos de ese oxígeno en el dióxido de carbono me debe de dar igual a 0. Siempre, profe, sí. Acuérdense, vean, estoy multiplicando el número de oxidación del oxígeno en este dióxido de carbono, ¿sale, vale? Por el número de átomos. ¿Por qué? Porque cada átomo de oxígeno aporta una carga de -2 al compuesto, ¿sale, vale? Y entonces me queda X más por -2 por -2. -2 por 2, -2 por 2, -4 por más, -4. Me queda X menos 4 igual a 0. ¿Sale, vale? Ahora, si quiero conocer X, que es el estado de oxidación del carbono, el -4 está restando cómo se neutraliza, cómo se despeja la X. Sumando, y entonces le va a quedar que en este compuesto el carbono va a estar trabajando con un número de oxidación de +4. ¿Sale, vale? Entonces aquí tenemos que la X vale +4. Vamos a ponerle signito +4. Ahí está. ¿Sale, vale? ¿Dudas? Hacemos otro, ¿va? Uno un poquito más entretenido. Va. Dice así. Dice que sea el del está fácil. Bueno, el trióxido de azufre. Trióxido de azufre. Sale, vale. El trióxido de azufre, su nomenclatura es S-azufre y como es trióxido, son 3 de oxígeno. Trióxido de azufre. Va. Entonces, pregunta, ¿este es un peróxido? No, ¿verdad? Por lo tanto, si no es un peróxido, ¿cómo va a estar trabajando si no es un peróxido? ¿Cuál es el estado de oxidación que va a tener el oxígeno ahí si no es un peróxido? Perfecto. Entonces colocamos el -2. Ahí está. Y pues nada más me quedaría saber el del azufre, ¿verdad? Sale, vale, porque en el caso del azufre, pues tiene tiene de +2, de +4, -4, +6, o sea, ahí está medio locochón el azufre. Entonces, como no sé cuál va a utilizar, le voy a poner X. Entonces, yo sé que
El número de oxidación del azufre más el número de oxidación o la carga que aporta cada uno de los átomos del oxígeno me debe de dar 0. O sea, cada oxígeno aporta una carga de -2, pero yo tengo 3 átomos de oxígeno y eso debe de ser igual a 0. Y entonces me va a quedar -2 por 3, -6 por más, -6. X menos 6 es igual a 0. Yo quiero conocer a X porque X es el estado de oxidación del azufre. Entonces, si está sumando, si está restando, ¿cómo se neutraliza? Perfecto, y me queda que X, es decir, el estado de oxidación del azufre en el trióxido de azufre va a ser de +6. Y ya quedó. Aquí mi estado de oxidación del azufre en el trióxido de azufre sería de +6. ¿Dudas? ¿Dudas, dudas? ¿Vamos bien? Sale, vale. Ahora vamos a hacer el de un nitrato. Y ese ya está un poquito más, no está más difícil, pero está más complejo porque tiene más elementos. El nitrato de aluminio va a ser Al, nitrato, vamos a ponerle el nombre, nitrato de aluminio. Al, NO3 y de esto 3. Ahí está. Mande, mande. ¿Alguien levantó su manita? Mande, Ángel. Los paréntesis me están indicando que este nitrato de aluminio va a tener 3 nitratos. Esto que tenemos aquí se llama nitrato. Entonces, esto es equivalente a si yo tuviera un aluminio y cada aluminio o este aluminio se está uniendo a 3 nitratos. O sea, aquí va a estar un NO3, NO3, NO3. Eso me indican los paréntesis, que tengo 3 nitratos para formar al nitrato de aluminio. ¿Sí quedó? Vientos. ¿Alguna otra duda? Ahora, aquí hay dos formas de hacerlo. Sale, vale, aquí hay dos formas y en ambas está bien fácil. Sale, vale, está bien fácil, pero aquí tenemos que ver qué nos están pidiendo. Sale, vale, tenemos que ver qué nos están pidiendo. Si nos están pidiendo, por ejemplo, el número de oxidación del nitrógeno o el número de oxidación del aluminio o de todo, ¿no? O de todo. Entonces, vamos a ver, vamos a generar esta parte. Presten atención. El aluminio, el aluminio, si ustedes se van a las reglitas, el aluminio, ¿en qué familia está el aluminio? En el 1, en el 3A, exactamente. Y quedamos que todos los elementos de la familia 3A, ¿de cuánto va a ser su estado de oxidación? De +3, perfecto. Entonces, esto automáticamente yo puedo decir que el aluminio tiene un estado de oxidación de +3. ¿Sale, vale? Ahí está. ¿Ok? Ahora, en el caso del nitrato, el nitrato es un ion que va a trabajar siempre con -1. Si aquí tenemos 3, este 3 se cruzó, aquí tenemos un átomo de aluminio, este 1 se va a cruzar acá y va a quedar con -1.
¿Sale, vale? Entonces, si en el examen solamente me pidiesen el número de oxidación del +3, entonces, perdón, del aluminio sería +3, simple y sencillamente, o del nitrato sería de -1, porque aquí es un ion completo que se está uniendo con el aluminio. Pero si, por ejemplo, me están pidiendo el número de oxidación del, del nitrógeno, pues aquí ya está más complicado, ¿no? Aquí ya está más complicado porque tenemos que sacar cada uno de los estados de oxidación de mis elementos que tengo aquí. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil. Presten atención. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el número total de átomos de cada elemento que va a haber en este compuesto. ¿Sale, vale? Entonces, fíjense, en este caso, este 3 me está indicando que hay 3 nitratos. Entonces va a haber 3 oxígenos en un nitrato, más 3 oxígenos en un nitrato, más los otros 3 oxígenos en el otro nitrato. ¿Cuántos oxígenos en total voy a tener? 9, claro que sí. Ahí está el 9. Ahora, yo tengo 3 nitratos en el nitrato de aluminio. Si tengo 3 nitratos en el nitrato de aluminio, voy a tener, y cada nitrato tiene un nitrógeno, en total, ¿cuántos nitrógenos voy a tener? 3, ahí está. ¿Sale, vale? Ahí está. Ahora sí, fíjense, en este caso, este es el nitrato de aluminio. Pregunta, ¿es un peróxido? No, ¿verdad? Por lo tanto, si no es un peróxido, con qué número de oxidación va a trabajar el oxígeno? Perfecto, entonces le ponemos el -2. Además, nosotros sabemos que el aluminio está en la familia 3A, por lo tanto, si el aluminio está en la familia 3A, trabaja con, ay, santo Cristo, trabaja con +3. ¿Sale, vale? En el caso del nitrógeno, pues es el complicado, ¿verdad? Porque este nitrógeno es de los elementos de la tabla periódica que más valencias tiene. Tiene 7 valencias. O sea, bueno, tiene 7 números de oxidación. Puede ser +-1, +-2, +-3, +4, +5. O sea, el nitrógeno está loco. ¿Sale? ¿Vale? Puede trabajar con un buen de números de oxidación y se va a adaptar al compuesto que está formando. Entonces, el nitrógeno, pues quién sabe, ¿no? Vamos a ponerle X porque no sabemos de cuánto es el número de oxidación que vamos a estar manejando. ¿Sale? ¿Vale? Vamos a ponerle aquí X. Ahí está. Ahora, fíjense, por siempre en la vida, forever in the world, para que un compuesto sea estable o eléctricamente estable, ¿de cuánto tiene que ser la carga eléctrica o cuánto deben de sumar las cargas eléctricas de un compuesto? De 0. Entonces, fíjense, vamos a hacer la operación. Yo sé que hay un átomo de aluminio y ese átomo de aluminio aporta +3. Le voy a multiplicar +3 por 1. Profe, ¿cómo sabe que es 1? Porque cuando un elemento no tiene ningún subíndice, eso significa que es un 1. ¿Sale? Vale, siempre que me aparece un elemento sin subíndices, yo doy por hecho que es un 1. Y nada, lo estoy poniendo ahí para que recuerden que es el átomo, el único átomo de aluminio que tiene el nitrato de aluminio. A eso le voy a sumar la carga que aporta el nitrógeno, pero no conozco la carga que aporta el nitrógeno. Pero tengo más de un nitrógeno. ¿Cuántos nitrógenos voy a tener? ¿Cuántos nitrógenos voy a tener? 3. Entonces, obviamente esa carga X la aporta solo un nitrógeno, pero yo tengo en total 3 nitrógenos. Entonces la voy a poner por 3, porque la carga X, que no sé de cuánto es, me la va a aportar cada uno de los nitrógenos que van a formar el nitrato de aluminio. ¿Sale, vale? Y luego tenemos
El oxígeno que nos va a aportar una carga de -2, pero tenemos muchos átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos? 9. Pues entonces vamos a ponerle aquí el 9. Y esto debe ser igual a 0. Vean cómo en las cargas, siempre, en los números de oxidación, siempre indico el signo. Apréndanse eso. Yo sé que no todos van a ser químicos, pero por lo menos para el examen les va a servir. ¿Sale, vale? Para el examen les va a servir. ¿Sale, vale? ¿Dudas? Va. Y entonces, pues ya vamos a realizar las operaciones y a despejar para saber de cuánto es el número de oxidación del nitrógeno. Y me queda más 3 por 1, pues más 3. Luego más x por 3, más 3x. Luego menos 2 por 9, menos 18 por más, menos 18. Y esto es igual a 0. Ahí está. Y entonces vamos a despejar. El 18 que está restando se neutraliza sumando. El más 3 que está sumando se neutraliza restando. Y me queda 3x es igual a 18 o a más 18 menos 3. Dale, vale, bueno, aquí le voy a poner el signo. Más 18 menos 3. Y me va a quedar entonces 3x es igual a más 15. Oiga, profe, ¿y qué hago con el 3? Pues sabemos matemáticas. ¿Qué está haciendo el 3 con la x? ¿Qué hace el 3 con la x? Y se neutraliza. Perfectamente bien dicho. Entonces, vamos a dividir y me va a quedar entonces que la x va a ser igual a más 15 entre 3. ¿Y cuánto es más 15 entre 3? Ahí está. Entonces, vean, ya encontramos que nuestro nitrógeno está trabajando con su número de oxidación de más 5 y ya lo logramos. Entonces, normalmente para los chicos que van para COIPEMS o para los de área 1, 3 y 4, les pedirían el estado de oxidación del nitrato, que va a ser de -1, o del aluminio. Ya los que van para área 2, para medicina, para enfermería, para psicología, les pedirían el estado de oxidación del nitrógeno, porque ya vieron, es un poquito más complicado. Bueno, no, está fácil, ¿sale, vale? Porque estamos aplicando las reglas que ya les enseñé, pero es un poquito más laborioso, ¿sale, vale? Dudas de cómo determinar los estados de oxidación. ¿Quieren que hagamos otro? Este del nitrato de aluminio es de los más complicados. ¿Quieren que hagamos otro también que sea complicado? ¿O ya les dejo a ustedes unos? Otro, muy bien, muy bien. No, ya, si yo lo dice otro, quiere decir que este tema es muy nuevo. ¿Sale, vale? Bien, entonces ahí va. Ahí les da captura de pantalla de esto. Ahí está. Vamos a sacar entonces, a ver, otro. Va otro con paréntesis. No, mejor uno sin paréntesis, pero que tenga 3 elementos, ¿va? Y ahorita metemos otro con paréntesis, que sea de los entretenidos. El sulfato de hierro. No, el sulfato de hierro sí usa paréntesis. El ácido dicrómico. H2, cromo 2 y oxígeno. Ya la regué. Ya la volví a regar. Ahí está. Y oxígeno, 7 oxígenos. Ahí está. Este es ácido dicrómico. Ácido dicrómico. ¿Cómo sé que es un ácido? Pues porque empieza con H, apréndanselo. ¿Sale? ¿Vale? Apréndanse eso. ¿Sale? Ácido dicrómico. ¿Vale?
Viento. Si empieza con H es un ácido. Entonces, pregunta, ¿es un hidruro? ¿Esto que tenemos aquí es un hidruro? No. Por lo tanto, el hidrógeno, N9. Ok. Por lo tanto, el hidrógeno, ¿con cuánto va a trabajar si no es un hidruro? Perfecto, pues agarramos y le ponemos el +1. Es más, lo voy a copiar y aquí abajito vamos poniendo los estados de oxidación, ¿no? Le vamos a poner el +1. Ahí está. Ahora, pregunta, ¿es un peróxido? No. Si no es un peróxido, ¿con qué rayos trabaja nuestro? Eso, muy bien, con -2. Pues vamos a ponerle el -2. Ahí va. -2. Ahí está. Ahora vean, imagínense que yo me quiero ahorrar las operaciones y que digo, pues vámonos a una tabla de números de oxidación. Es más, la voy a buscar. Tabla de números de oxidación de los elementos para que vean, ¿no? A lo mejor yo quiero el día de hoy ahorrarme el del cromo porque digo, ay, no, pues qué aburrido estar calculando, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuántos números de oxidación. Si tiene más de un número de oxidación el cromo, ya fuimos. Ya fuimos, porque pues ahí tenemos que, no podemos atinarle, tiene que ser exacto, ¿no? Entonces aquí va la tablita, sirve que ya la dejo aquí abierta. Fíjense, vámonos a la tablita a ver qué dice la tablita, ¿no? Ahí está. Nos vamos al cromo. Híjoles, vean, el cromo va a tener estado de oxidación, número de oxidación de +2, +3 y +6. Uy, no, pues no. Aunque quiera ahorrármelo, pues ya no puedo ahorrármelo. Sí o sí, debo de generar mis operaciones para saber cuál es el estado de oxidación del cromo. Pero vean, o es +2, o es +3, o es +6. Pues vamos a ver cuál cuál número de oxidación está usando el cromo en el ácido dicrómico. Me regreso al hidru. Ahí está. Y entonces, vamos a empezar con nuestras operaciones. El hidrógeno aporta una carga de +1 por cada átomo de hidrógeno y tenemos 2 átomos de hidrógeno. Más el cromo, pues el cromo no tengo ni la más remota idea cuál es la carga que aporta, no lo sé, entonces le voy a poner X, pero lo que yo sí sé es que tenemos ¿cuántos átomos de cromo en el ácido dicrómico? 2, entonces ahí le ponemos 2, ahí está. Más la carga que aporta el oxígeno, pues es de -2, pero pues tenemos 7 oxígenos, ¿verdad? ¿Cómo sé? Pues porque aquí tenemos un subíndice 7. Entonces lo multiplico por los 7 oxígenos, ¿sale? Vale, que tenemos en el ácido dicrómico. Ahora, para que un compuesto sea eléctricamente estable, ¿cuánto debe de valer su carga eléctrica? ¡Cero! Pues entonces lo igualamos a 0, sí o sí. Siempre, profe. Sí, siempre. ¿Sale, vale? Entonces, ya que tenemos nuestra ecuación, pues la resolvemos. Y me va a quedar +1 por 2, +2. Más X por 2, +2X. Más por -2 por 7, -2 por 7, -14 por más, -14. Y esto es igual a 0. Ahí está. Y entonces el +2 está sumando, se neutraliza restando, el -14 está restando, se neutraliza sumando, y me va a quedar que 2x es igual a +14 menos 2. +14 menos 2 me da +12, o sea, 2x es igual a +12. Y entonces el 2, si está pegado a la x, ¿qué rayos le está haciendo el 2 a la x? ¿Qué le hace el 2 a la x? Perfectamente bien dicho. Y entonces tenemos que la x va a ser igual a +12 entre 2.
y más 2 entre 2 me queda más 6. Y entonces, ¿qué creen? Pues ya descubrimos que nuestro cromo decidió utilizar su número de oxidación de más 6. ¿Y estaba disponible en la tabla? Sí. Acuérdense que sí estaba ahí en la tabla, ¿verdad? El cromo puede tomar un número de oxidación de más 2, más 3 y más 6. Entonces, en este compuesto decidió ser de más 6. Tan, tan. ¿Fácil o difícil? Nuevo, ¿no? Yo ya veo que es nuevo, pero fácil o difícil. Ya estamos, literal, estamos aplicando álgebra, ¿sale, vale? Y química. Por eso es tan importante son tan importantes las matemáticas para todo. ¿Dudas? ¿Hacemos uno más o ya les dejo a ustedes uno? Otro, ¿sale? Vale. Vientos. Uno, ¿cómo lo quieren? ¿Lo quieren con paréntesis o sin paréntesis? Otro, muy bien. Uno con, perfecto, con paréntesis. Hicimos el no hemos hecho el hidróxido de aluminio, ¿verdad? Va, pues vamos a hacer el hidróxido de aluminio. No, ese está muy fácil. Mejor ese se los dejo a ustedes. Hago uno más entretenido. Va, el nitrato de calcio. Nitrato de calcio. Nitrato de calcio. Pues entonces vamos a generar el nitrato de calcio, va a tener un calcio y el ion nitrato, que ya no lo sabemos que es NO3, pero va a tener dos nitratos. Ahí está. Entonces, supongamos, ¿no? Que tenemos muy buena suerte y que se apiadó de nosotros el examen y que nos dice, determine el estado de oxidación del ion nitrato, ¿no? Ese está muy fácil, ¿vale? Para determinar el estado de oxidación del ion nitrato, pues recordemos, váyanse a la tabla periódica y díganme en qué grupo o familia se encuentra el calcio. El calcio, ¿en qué grupo o familia está? En la 2A. Entonces, ¿de cuánto va a ser su número de oxidación si está en la 2A? De más 2, perfecto. Y entonces, supongamos que el profe César no les dijo que el nitrato siempre tiene un número de oxidación de -1. Entonces, yo aquí le voy a poner que tiene de X, ¿sale, vale? Para que practiquemos. Entonces, todo este compuesto, toda la carga tiene que ser forzosamente de 0. Entonces, el calcio me está aportando más 2, ¿sale, vale? Por cada átomo de calcio. ¿Cuántos átomos de calcio tengo? Solo uno. Luego voy a sumar, ¿sale? Vale. El nitrato me está aportando una carga de X, porque no sé, o sea, sí me la sé, pero pensemos que no nos la sabemos para practicar. ¿Cuántos átomos, bueno, cuántas moléculas de nitrato va a tener el nitrato de calcio? Vean el subíndice. ¿Cuántos nitratos tiene? 2. Perfecto, aquí le ponemos el 2 por 2. Y eso, la carga eléctrica de todos los compuestos, ¿de cuánto debe de ser? Perfecto, de 0. Hacemos las operaciones y me queda más 2 por 1, más 2. Más X por 2, más 2X. Y esto es igual a 0. Y entonces el más 2 está sumando, se neutraliza restando y me queda que 2x es igual a menos 2. ¿Sale, vale? Y entonces este 2 que está multiplicando se neutraliza dividiendo y x va a ser igual a menos 2 entre 2. Por lo tanto, x es igual a menos 1. ¿Sale, vale? Pues yo me lo sé de memoria, pero a lo mejor a ustedes en el examen se les olvida. Entonces, el número de oxidación del ion nitrato, del ion OH, siempre es de -1. ¿Sale? Entonces aquí pondríamos en el examen -1. Pero ustedes tal vez fueron muy osados, valientes y han estudiado mucho y
decidieron tomar el camino de área 2 para la facultad, ¿no? No van a ser ni como IPEMS, tampoco decidieron tomar el camino de área 1, ni el camino de área 3, ni el camino de área 4, decidieron tomar el camino de área 2. Entonces, como decidieron tomar el camino de área 2, el examen les diría, determine el estado de oxidación del nitrógeno. ¿Sale, vale? Entonces, pues aquí ya la cosa está más larga, más complicada, ¿no? Porque pues tenemos que desarrollar, ¿sale, vale? La cantidad de átomos que hay de cada elemento. Por ahorita no, mi estimado Ángel. Cuando les piden el del ion nitrato, no, porque se toma todo lo que está entre paréntesis como una molécula. Pero si les piden el del nitrógeno, que sería más o menos los que van para universidad, para área 2, ahí sí tenemos que desarrollarlo todo. ¿Sale, vale? O sea, el primer caso se los pedirían a lo mejor a los de COIPEMS, a los de área 1, 3 y 4. Pero ya bien desarrolladito, bien desmenuzadito, ya sacando todo, sería los de área 2 para universidad. ¿Sí quedó? Y ahí sí tenemos que usar el 3. Es decir, nosotros vamos a manejar que del calcio solo tengo un átomo, del nitrógeno 1 por 2. ¿Cuánto es 1 por 2? 2, ¿verdad? Me va a quedar 2 nitrógenos y del oxígeno. 3 por 2, 6, ¿verdad? Y entonces ya tenemos el total de átomos de este compuesto. Ahora sí vamos a recordar, si el calcio está en la familia 2A, el calcio que está en la familia 2A, ¿de cuánto va a ser su número de oxidación? Perfecto. Listo, más 2. Vamos a ponérselo aquí de más 2. El oxígeno, ¿de cuánto va a ser? El del oxígeno si no es un peróxido. Perfecto, muy bien. Eso. Espero que por lo menos de aquí a mayo, junio no se les olvide, por favor. ¿Sale, vale? Y entonces del nitrógeno, si me voy, vámonos a la tabla, a lo mejor y podemos ahorrarnos las operaciones, ¿no? Vamos a ser bien optimistas. Vámonos a nuestra tabla de números de oxidación. A lo mejor en el examen se les ocurre pedir permiso para ir al baño, revisan su tabla y se van a lo que es la parte de nitrógeno. ¡Uy, Dios mío! El nitrógeno tiene número de oxidación de más 1, menos 1, más 2, menos 2, más 3, menos 3, más 4, más... No, pues no. Para atinarle, pues mejor lo hago, ¿no? Entonces, como no le puedo atinar porque tiene un buen de números de oxidación el nitrógeno, lo que es el nitrógeno, lo que es el cloro, el manganeso, no, están horribles porque tienen muchísimos, ¿sale? ¿Vale? Y casi siempre en el examen les ponen nitrógeno, les ponen azufre o cloro, ¿sale? ¿Vale? A veces también bromo, ¿sale? ¿Vale? Pero son los que más les ponen porque tienen muchos estados de muchos números de oxidación, ¿sale? ¿Vale? Entonces, como tienen muchos, pues no me arriesgo, mejor lo hago. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Sale? ¿Vale? Entonces le pongo X porque no tengo ni idea, no tengo ni idea de cuál es la carga que me aporta el nitrógeno, ¿sale? ¿Vale? En el nitrato de calcio. Y entonces, pues de calcio, cada calcio me aporta 2 más 2 y yo tengo solo un átomo de calcio, más cada nitrógeno me aporta X porque no sé qué carga me aporta el nitrógeno y tengo 2 nitrógenos. Cada oxígeno me aporta una carga de menos 2 y tengo 6 oxígenos. Y en total la carga, a ver, ¿alguien levantó su manita? Mande, ¿alguien dudas? Vale. Y entonces todos los compuestos, ¿de cuánto debe de ser la carga eléctrica? Deben de ser neutros, o sea, ¿cuánto debe de valer? Perfecto. Le ponemos el 0, ahí está, 0. Y resolvemos la ecuación. Me queda más 2 por 1 más 2. ¿Sale, vale? Más x por 2 más 2x. Más por menos 2 por 6 menos 12. Y esto es igual a 0.
Y entonces, este que está sumando se va a neutralizar restando, este que está restando se va a neutralizar sumando, y me queda que 2x es igual a más 12 menos 2. Me queda entonces que 2x es igual a más 10. Si el 2 está multiplicando, se neutraliza dividiendo, por lo tanto x es igual a... Ay, santo Cristo, aquí es más 10. ¿Por qué dije más 10 y puse más 12? Ahí está, más 10. Y me queda entonces más 10 entre 2. Y más 10 entre 2 me da más 5. Ahí está entonces nuestro nitrógeno en este compuesto va a estar trabajando con un número de oxidación de más 5. ¿Dudas? ¿Dudas? Mando captura. ¿Ya quedó un poquito más claro? Esto, ¿quién sí lo vio ahí en la secundaria o en la prueba? Porque esto también se ve en la secundaria. Se ve muy básico por encimita, pero sí se alcanza, sí se tiene que abordar. ¿Quién sí lo vio así? ¿Alguien de ustedes sí lo vio? ¿Nadie? Dios bendito. Ok, sale, vale. ¿Dudas? ¿Cómo ven? ¿Hacemos otro? ¿O ya les dejo uno? Otro, o ya les dejo uno. ¿Cómo ven? Como ustedes me digan. Otro, va. Hacemos otro. Vale. Es más, hasta vamos a hacer dos. Ahí está. Vamos a hacer por un lado el ácido sulfuroso. Si es un ácido, ¿con qué debe de empezar? Perfecto. Va a ser entonces H2SO3. Y vamos a hacer otro que es el permanganato de potasio. Permanganato de potasio. Ahí está, sale, ¿vale? Para que no digan que yo hago los fáciles y les dejo los difíciles. En todos tenemos tres elementos, ¿sale, vale? Va. Vamos a empezar con el ácido sulfuroso, que es el más fácil de todos. ¿Sale, vale? Porque, pues, no es un hidruro. Si no es un hidruro, ¿el hidrógeno con cuánto trabaja si no es un hidruro? ¿Con cuánto trabaja Eso, pues agarramos y le ponemos al hidrógeno más 1. El azufre, pues ya saben que el azufre es de los elementos que tiene muchos números de oxidación, entonces, pues de una vez, ¿no? Le pongo la X porque pues ya sé que no voy a poder sacarlo directo, ¿no? Y no hay una reglita directa que me diga cuánto va a tener el azufre. Pero el oxígeno, pregunta, ¿es un peróxido? No, por lo tanto, el oxígeno, ¿con cuánto va a trabajar si no es un peróxido? Perfecto. Ahí está. Y entonces hacemos determinamos nuestros estados de oxidación. Me va a quedar más 1, que es la carga que aporta el hidrógeno, tengo 2 hidrógenos, más X, que es la carga que aporta el azufre, tengo un azufre, más menos 2, que es la carga que aporta el oxígeno, pero tengo 3 oxígenos, y la carga siempre debe de ser de 0. Ahí está. Más 1 por 2, pues más 2. Más 1 por X, pues más X. Luego, menos 2 por 3, pues menos 6. Y eso igual a 0. Y entonces me va a quedar X es igual a más 8 menos 2. Perdón, más 6 menos 2. Más 6 menos 2. Este 6 que está restando se neutralizó sumando. Este 2 que está sumando se neutralizó restando. Y me queda entonces que X es igual a más 4.
Y entonces, sale, ¿vale? En el ácido sulfuroso, el azufre está trabajando con un +4. Ahí está. ¿Dudas? Perfecto. Luego, sale, ¿vale? Vamos a sacar el del permanganato de potasio. Pregunta, vayan a su tabla periódica y díganme el potasio. El potasio, díganme en qué familia está el potasio. 1A, por lo tanto, si está en la familia 1, eso mero, de +1, ¿verdad? Ahí está, +1. Excelente. Uy, este elemento que viene en medio, ufash, sale, ¿vale? El manganeso, ¿no? El manganeso es también bien locochón, así como el cloro, como el nitrógeno, porque puede tener de +2, +3, +4, +6, +7. O sea, está bien loco. Entonces, como no queremos meternos en problemas, pues le ponemos X, ¿no? ¿Quién sabe qué pasa ahí? ¿Vale? Y pregunta, ¿es un peróxido? No, por lo tanto, el oxígeno trabaja con. Perfecto. Le ponemos -2. Ahí está. Y pues ya sacamos nuestra ecuación, ¿verdad? Me va a quedar que el potasio aporta una carga de +1, tenemos un solo potasio. Luego el manganeso me aporta una carga de quién sabe qué y tenemos un solo manganeso. ¿Sale, vale? Y el oxígeno me aporta una carga de -2 y tenemos 4 oxígenos. Y eso es igual a 0. Y entonces, +1 por 1, +1. Más X por 1, más X. Más -2 por 4, -8. Y esto es igual a 0. Y entonces, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Pues despejamos a la X va a ser igual a el -8 que está restando, se neutraliza sumando, y el +1 que está sumando se neutraliza restando, y entonces nuestro manganeso va a estar trabajando el día de hoy con +7. Y hemos acabado. ¿Dudas? ¿Dudas, dudas? ¿Vamos bien? Mando captura de pantalla de esto. Ah, caray, no encuentro el WhatsApp. Ah, ya lo encontré. ¿Dudas, dudas? ¿Preguntas? ¿Fácil o difícil? ¿Ya quedó un poquito más claro? ¿Dudas? Perfecto, porque esto lo vamos a ocupar para la siguiente clase de química que veamos redox, porque ahora nos van a poner compuestos en una reacción y tenemos que determinar los estados de oxidación de cada compuesto para saber qué compuesto o qué elemento se está oxidando, cuál se reduce, cuál es el agente oxidante, cuál es el agente reductor, cuál es la forma reducida y la forma oxidada. Acuérdense que ayer yo esto lo omití y solamente les expliqué eso a grandes rasgos y les dije, mañana los voy a enseñar a sacar números a determinar los estados de oxidación. Entonces, en teoría, hoy ya saben sacar estados de oxidación. Entonces, les voy a hacer un problemario. Les voy a poner, yo creo que unos 10 o 20 compuestos, dependiendo de qué tal esté mi humor en la tarde. Y se los mando para que determinen los estados de oxidación de cada elemento de esos compuestos. ¿Sale, vale?